Continuando con el repaso del camino vivo y nuevo, estaremos viendo algunos aspectos acerca de lo que Salomón describía y los aspectos que se marcan de ello. La lección 6 nos habla de algo importante. Según el texto que Salomón menciona, se está refiriendo a un hecho y a un evento que es una realidad y que Dios así lo determinó. Salomón decía: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y vemos entonces que la sentencia final del hombre es morir. Salomón no está contemplando el destino eterno, sino más bien lo que la carne terrenal comparte, es decir, el polvo vuelve al mismo polvo. Esto es la creación de toda criatura viviente, morir e ir al sepulcro. No se considera aquí ni el cielo ni el infierno, solamente la muerte física. Toda carne perecería constantemente y el hombre volvería al polvo, según Job 34:5. Físicamente, como Adán fue creado del polvo, Génesis 2:7, igualmente la humanidad al morir se descompone y regresa al polvo, Génesis 3:9. Salomón usa la imagen del envejecimiento incorporando elementos físicos del hombre y su decadencia para describir la muerte física y cómo se anuncia según Eclesiastés 12 del 1 al 7, y vemos ahí el aspecto físico cómo se va deteriorando. Quisiera tocar dos puntos de la aplicación que son importantes. La pregunta 2, que dos grupos se levantarán de los muertos y constituyen los muchos que corresponden a todos, como en Juan 5:29. Los que tuvieron fe serán resucitados para vida eterna. Otro grupo para tormento eterno. No obstante, solo los que reciben la abundancia de la gracia, de la cual nos comenta el cuadernito, experimentarán otra resurrección que es espiritual, por haber nacido de nuevo. Los no salvos serán resucitados de entre los muertos para juicio y castigo eterno. Así se describe en Apocalipsis 26 y ahí lo describe como la segunda muerte. La pregunta 6 se pide una explicación de Filipenses 1, 21 y 22. Entonces Pablo declara lo que para él era un aspecto y el otro en cuanto a la vida y la muerte. Él decía: para mí el vivir es Cristo. Para Pablo la vida se resume en que Cristo era su razón de vida. El morir es ganancia. La muerte lo libraría de sus cargas terrenales para que pudiera él enfocar del todo en glorificar a Cristo. Hermosos deseos de Pablo. La lección 7 está en Eclesiastés 8. Habla del aspecto de la sabiduría. Y vemos que esta es por sobre toda práctica y muy realista. Los jóvenes, tanto como los ancianos, pueden y deben tenerla. La sabiduría enseña cómo vivir, combina el entendimiento con la disciplina. La clase de disciplina
que un atleta necesita para entrenarse. También añade una dosis de sentido común, con la solvencia de que el sentido común no es y nunca ha sido común. ¿Cómo se convierte uno en una persona sabia? Lo primero que uno debe de hacer es escuchar. La sabiduría está libremente al alcance de los que se callan y comienzan a prestar atención a Dios y a su palabra. Cualquiera puede llegar a ser sabio. La sabiduría no es algo que está reservada para la inteligencia humana. Para llegar a ser sabio requiere disciplina, para estudiar, para buscar con humildad la sabiduría en cada oportunidad. Proverbios 2 del 1 al 6 menciona este aspecto. La vida sabia produce generalmente un buen resultado. Esta es una conclusión muy importante para que, como dice Salomón, para que el ensayo que hace Salomón de la sabiduría pueda ser mostrada. La aplicación nos habla de dos preguntas importantes, las que se van a mencionar. Dice que Colosenses 1:30 está describiendo algo importante. Y vemos que los redimidos no solo recibirán salvación por la sabiduría de Dios y no por la suya propia, es decir, la del hombre, sino también reciben por su gracia, como dice, nos ha sido hecho por Dios, una medida de su sabiduría divina, al igual que su justicia imputada, con el fin de que por encima de todo lo demás el Señor Dios sea glorificado, y buscarlo con ese fin a través de esa sabiduría divina. La pregunta 4 que quisiera tocar: ¿qué caracteriza a la sabiduría que es de Dios? Se nos hace la pregunta. Y Santiago 3:17 encontramos el aspecto de esta sabiduría divina. Es pura, es decir, es íntegra, pero es íntegra espiritualmente, pero también es y debe haber integridad moral. Pacífica, promotor de paz, esto que a través del Señor Jesús se manifiesta. Benigna, vemos que es benéfica al ser aplicada por Dios. Amable, es decir, dulce, razonable, tranquila, sin pensamiento de odio y venganza, llena de misericordia, capacidad para perdonar con rapidez. Esto es lo que Dios otorga y quiere ver en los creyentes. La lección 8, las riquezas. Encontramos en Eclesiastés 5, 13 y 14. El texto nos habla acerca de este aspecto. Y vemos que las riquezas guardadas por sus dueños para su mal doloroso, decía Salomón. Eclesiastés identifica el afán y la codicia de las riquezas como un mal doloroso. Según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo para la salvación. Lucas 18, 24 y 25, donde se nos menciona a un joven rico. Y el Señor especificó, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y aún para la persistencia en la fe es un mal doloroso. Dan una falsa sensación de seguridad,
Lucas 12:15. Engañan, Mateo 13:22. Los ricos suelen vivir como si no tuvieran necesidad de Dios. Alargan su vida pensando en lo material. Y vemos que caen en tentación de lazo. Primera de Timoteo 6:9. Abandonan la fe salvadora. Primera de Timoteo 6:10. Y vemos que la acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se considera la vida de la eternidad. Los ávaros y egoístas ya no la tienen como meta, tienen como meta ya satisfacción humana y no buscan la satisfacción en Dios, sino más bien en sí mismos y en sus posesiones. La verdadera riqueza del creyente son la fe y el amor que se expresan en la humildad y el seguir a Cristo. Filipenses 2, 3-5. Los verdaderos ricos son los que están libres de la atracción de la vida, porque confían en Dios y no en las riquezas, y saben que Dios no los abandonará. La aplicación, quisiera tocar dos preguntas. La pregunta 1. ¿Es Dios quien da riquezas y bienes? Así lo dice Eclesiastés 5:19. Es una afirmación. Considerar sobre los que quieren enriquecerse. Vemos que en Primera de Timoteo 6:9 se ve el aspecto de ese sentido. El dinero en sí mismo no es malo, porque es un regalo de Dios, una bendición de Dios, según Deuteronomio 8:18. Lo que Pablo considera es el amor al dinero, y que tanto caracteriza a la avaricia. Cuidado con esto. La pregunta 2 de esta lección: ¿qué convicción se debe cultivar respecto al dinero y a las posesiones? Filipenses 4:10. Pablo muestra un ejemplo para todos los creyentes. Él nunca deseó prosperidad ni procuró enriquecerse, y no lo hizo debido a la dirección del Espíritu Santo y su amor para el Señor. Gran ejemplo para nosotros. La pregunta 3. ¿Qué se aprende del tema de Juan 3:2? Y vemos que ahí se está refiriendo a un siervo de Dios, a Gayo. La oración primordial de Juan a Gayo: que seas prosperado en todas las cosas. Es decir, Juan pedía que Gayo sería guiado por un buen camino y que tuviera la suficiencia para poder suplir sus alimentos, su vestido para él y su familia. Pero además, él pedía que sea prosperado para que llevara el Evangelio de Dios. La lección 9. El corazón, en Eclesiastés 8:5, se habla de este órgano interno, muy importante para el hombre. Y vemos que el corazón sabio discierne el tiempo y el juicio. Así lo expresa Salomón. La Biblia se refiere al corazón como el centro de la vida misma, Proverbios 4:23, y pudiera verse como que abarca la totalidad del intelecto, de la emoción y la voluntad de uno mismo.
El corazón es el centro, es el intelecto de las personas, que además reconocen en su corazón a Dios. Deuteronomio 8:5. Meditan en su corazón, según el Salmo 19:14. Hablan en su corazón. Isaías 21:3. Maquinan males en su corazón. Salmo 142. Creen en su corazón. Romanos 10:9. Todas estas acciones del corazón son de manera primordial, cuestiones que implican la mente, porque el corazón es el centro de las emociones. Por eso las Escrituras hablan del corazón alegre. Jeremías 15:16. Hablan de un corazón amoroso. Deuteronomio 6:5. El corazón desfallecido, el corazón humilde. Todas estas acciones del corazón son primordialmente de carácter emocional. El corazón es el centro de la voluntad humana. Se lee en las Escrituras sobre el corazón endurecido, que se niega a hacer lo que Dios ordena. Éxodo 4:21. El corazón que se aferra a Dios. Josué 24:3. El corazón que desea recibir al Señor. Primera de Crónicas 22:19. Todas estas actitudes tienen lugar en la voluntad humana. Así fue la creación perfecta de Dios. En la aplicación de esta lección, vemos en la pregunta 1. ¿Cómo se llega a ser de los de limpio corazón, según Mateo 5:8? Y vemos que la regeneración es una cuestión del corazón. La persona que se arrepiente de corazón de todo pecado y confiesa que Jesús es el Señor, nace de nuevo y recibe un nuevo corazón. Y además limpio, porque es de parte de Dios. Salmo 51:10. La pregunta 2. Manso y humilde de corazón. Y el ejemplo lo vemos de esta manera. Aprender a ser como Él. El amor que brota del corazón es el ingrediente esencial en la obediencia a Dios. Solo así, con esta actitud divina, se podrá mostrar la humildad y la mansedumbre que el Señor nuestro bendito puso como ejemplo para nosotros. La lección 10. Las palabras. Y en Eclesiastés 12:11, que es el texto, se describen dos actitudes. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son como la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, especifica Salomón. Y vemos que tanto los clavos como los aguijones presentan aspectos de la sabiduría aplicada. Un pastor, la verdadera sabiduría, tiene su fuente solo en Dios. Las sabias palabras de verdad que provienen del único pastor divino actúan como aguijones o como varas puntiagudas para estimular a los creyentes en el camino recto, como clavos para afirmar la verdad en la mente de ellos. Por lo tanto, la palabra de Dios es más valiosa que todos los libros de la sabiduría humana. En la aplicación vemos la pregunta 1. ¿Qué aprender de 1 Corintios 14:11 al 19? Donde se habla la forma de hablar, la forma de instruir, la forma de enseñar.
Y encontramos que preferir pocas palabras, pero que éstas se puedan entender, que al pronunciarlas, estas palabras puedan ser oídas claramente, sin interpretación alguna, solamente por la dirección del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.